Matías Batista, buen mediodía. ¿Cómo va, Matías? ¿Qué tal, Juan Carlos? Equipo, muy buen mediodía para ustedes y para toda la audiencia. Señor Matías, escúcheme. Alberto Fernández, el presidente, dice que viene China y después viene Argentina, por lo que ha crecido la economía en los países del mundo. ¿Usted qué opina? Opino que está rotundamente equivocado, que el presidente le acercaron un informe, que ese Sí. informe que él recibió lo leyó con entusiasmo y la verdad es que los datos son alentadores en ese informe, pero lo que no le dijeron es que de ese informe, del cual extrajo esta conclusión, es un informe que solamente toma a 12 economías como muestra, es un trabajo del Centro de Estudios para la Producción que depende del Ministerio de Economía de la Nación, y que hizo un informe de actividad industrial y no de crecimiento de PBI. Hay que recordar que los países se miden en función de su crecimiento por el crecimiento del Producto Bruto Interno y no por una parte de ese Producto Bruto Interno como es la actividad industrial, que es una parte y una pata muy importante de la economía, pero que no es el todo. Entonces, bueno, el dato que vuelca Alberto Fernández diciendo desde 2019 a la fecha somos el país que más creció después de China, es en el marco de este informe de 12 economías y solamente considerando la producción industrial. Ahora bien, si nos vamos a los datos del Banco Mundial y miramos desde 2019 a la fecha, Argentina no es el segundo y está bastante lejos de ser el segundo. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial incluye la base de datos de 150 países, hace un análisis del crecimiento del PBI de cada uno de esos países y de 2019 hasta la fecha Argentina creció 4.6, ubicándose en el puesto 27 de las 150 economías que considera este informe. Si a esas 150 economías le sacamos las islas y los países de menor envergadura, estamos hablando de 50 países totales y Argentina quedó en el puesto 27, por lo cual nuestra performance no ha sido la mejor, ¿no? No, sin ninguna duda. Pero además, con todos los aditamentos y las circunstancias que vivimos, porque el mundo también nos considera en una posición pésima en cuanto a los registros inflacionarios, Matías. ¿Qué ganas de Exactamente. invertir se tiene? Y el tema judicial, las empresas que quieren invertir en la Argentina hoy lo miran sospechosamente a nuestro país, ¿o no? Sí, además ahí marcabas algo muy interesante, Juan Carlos, que es el aspecto inflacionario y el problema que tiene la Argentina con el proceso inflacionario, porque de lo que estamos hablando es de un crecimiento del 4.6 en todo el periodo para Argentina, pero no es un crecimiento sano cuando vos tenés un proceso inflacionario como el que estamos viviendo. Es más, las perspectivas para 2023 que fueron publicadas hace unos días en cuanto a inflación habla de que Argentina es uno de los países que mayor perspectiva inflacionaria tiene para este 2023 y lo ubica en torno a 76.1, ¿no? Después de algunos países como Zimbabue, Turquía y otros países de la región centroafricana, Argentina está con 76.1. Entonces, yo creo que no hay nada para festejar. Creo sí que hay una tímida recuperación de la economía en donde estamos volviendo de a poquito a niveles prepandémicos, algo importante. La industria se está transformando quizás en el motor de esa recuperación, bienvenido sea, pero estamos lejos de la situación ideal. Nosotros caímos, periodo de Alberto Fernández, en 2020 9.9, explicado por la situación del coronavirus, no hay ninguna duda. En el 2021 crecimos 10.4 y en el 2022 crecimos 5.2. Pero recordemos que matemáticamente no es lo mismo caer 9.9 que subir 9.9. Es distinto, ¿no? Ah, Claro, lógico, seguro. claro. Sí, sí, sí. Emanuel, ¿cómo estás? Vos sabés que escuchaba y hablabas de estos números que, más allá de lo modestos que pueden llegar a ser, algo de optimismo puede llegar a brindar a la economía. Pero yo también pienso cómo se traducen estos números en los argentinos y en los santafesinos, en este caso, que mes a mes tenemos que hacer frente a las diferentes compras, al pago de bienes y servicios, a poder solventar la economía de una familia.
familia. ¿Cuánto tenemos que esperar para que estos números puedan traducirse como positivos, ¿no?, en la vida cotidiana? Bueno, es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque una cosa es crecimiento y otra cosa es que ese crecimiento llegue a todos los sectores sociales. Cuando vos tenés un proceso inflacionario tan agresivo y tan desatado como el que tenemos, los que menos herramientas tienen para enfrentarlo son los segmentos de la población más pobre. Entonces, como los segmentos de la población más pobres no pueden enfrentar el proceso inflacionario de la misma manera que la gente que tiene recursos, conocimiento del manejo financiero de la economía, ¿con qué te encontrás? Con que son los sectores que peor la pasan y que por más que vos crezcas un 5%, un 8%, si eso no llega al salario del trabajador, bueno, ahí estamos en problema. Y la Argentina viene desde el año 2018 hasta la actualidad, últimos 2 años de Macri, y los 2 años ya completos de Alberto, viene con una situación muy complicada en cuanto a que el salario viene perdiendo con el proceso inflacionario y por más que vos me digas, mira, la economía crece, sí, crece, pero el salario sigue golpeado por la inflación y sigue por debajo en la carrera con la inflación y eso destruye el poder adquisitivo de los trabajadores y eso genera mayor exclusión, mayor pobreza y mayor indigencia y por eso los guarismos que tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Y el efecto derrame que nunca llega. ¿Te acordás los ministros que decían? Claro. Roque Fernández decía, sí, ahora va a derramar la economía. Lo único que tuvimos fue derrapar. En vez de derramar, derrapamos acá nada más. Lamentablemente sí, eso es verdad, El de efecto derrame nunca llega. La economía tiene que crecer en conjunto y todos los sectores tienen que verse beneficiados de ese crecimiento, si no, es pan para hoy, hambre para mañana. Esto es una realidad, ¿no? Hablando de mañana, Matías, mañana índice inflacionario. A ver, ¿cómo lo ves? Bueno, las principales consultoras vienen marcando al alza el índice inflacionario y dicen que se espera aproximadamente un 6% de índice de inflación en lo que fue el mes de enero. Veremos si esto se cumple. La verdad es que yo lo que creo es que si el mes de enero arranca picante, cuidado, porque febrero y marzo, sobre todo marzo, suele ser un mes de picos inflacionarios. Así que lo ideal sería que tengamos en el mes de enero una inflación por debajo del 5%. Eso sería lo ideal. Veremos cuál es el dato que se publica. Algunas consultoras anticipan a un 5,5, a un 6. Yo no me quiero arriesgar porque es un mes bastante complicado el mes de enero y en donde tenés algunos aumentos que pueden estar explicados con el tema turístico. Así que no me animo a decir en este caso un número. Totalmente. Matías Batista, muy clarito como siempre. La seguimos en la próxima. Chao, Matías. Gran abrazo.